Schopenhauer y el cristianismo, el duelo que sacudió el paraíso. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si el pesimismo filosófico más radical se enfrentara directamente a una de las tradiciones de esperanza más duraderas de la humanidad? ¿Qué ocurre cuando la fuerza implacable del pensamiento crítico colisiona con el objeto aparentemente inamovible de la fe cristiana? En un extremo del campo de batalla intelectual se alza la figura solitaria de Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán cuya mirada penetrante diseccionó la existencia humana hasta revelar su núcleo de sufrimiento inevitable. En el otro, la tradición milenaria del cristianismo, con sus promesas de redención y vida eterna, sus consuelos metafísicos y su afirmación fundamental del valor de la existencia. Este enfrentamiento no es simplemente un debate académico olvidado en las polvorientas páginas de libros de filosofía. Es una confrontación que sigue reverberando en nuestra cultura, en nuestras preguntas existenciales más profundas y en la forma en que comprendemos el significado del sufrimiento humano. ¿Es el dolor de la existencia una aberración en un universo fundamentalmente bueno, como sostiene la tradición cristiana? ¿O es, como argumentaba Schopenhauer, la verdadera esencia de la realidad, de la cual solo podemos escapar mediante la negación de nuestra propia voluntad de vivir? ¿Qué podemos aprender hoy de este duelo filosófico que sacudió los cimientos del pensamiento occidental? ¿Es posible encontrar una síntesis entre el pesimismo lúcido y la esperanza trascendente? Te invito a acompañarme en esta exploración de uno de los enfrentamientos más fascinantes en la historia del pensamiento humano. El filósofo del pesimismo, Arthur Schopenhauer, nació en Danzig, actual Gdańsk, Polonia, en 1788, en una época convulsionada por revoluciones políticas e intelectuales. ¿Qué forma al filósofo que se atreverá a desafiar las certezas más consoladoras de su tiempo? La respuesta empieza, quizás, en su propio temperamento. Hijo de una familia próspera de comerciantes, el joven Arthur disfrutó de privilegios materiales que le permitieron dedicarse al estudio y al pensamiento sin preocupaciones económicas. Sin embargo, ¿quién podría predecir que este privilegio económico coexistiría con un profundo malestar existencial? Desde temprana edad, Schopenhauer mostró un carácter difícil y melancólico. Sus viajes por Europa expusieron su mente a diversas influencias culturales, desde el racionalismo ilustrado hasta las tradiciones orientales que comenzaban a ser conocidas en Occidente. ¿Cómo no ver en estos viajes la formación de una sensibilidad cosmopolita, pero también fundamentalmente escéptica ante cualquier provincianismo intelectual? El joven Schopenhauer absorbió ávidamente el sistema filosófico de Kant, pero pronto se apartó de la senda trazada por otros kantianos como Fichte y Hegel. ¿Qué vio Schopenhauer que sus contemporáneos no pudieron o no quisieron ver? Mientras Hegel proclamaba la racionalidad de lo real y celebraba el avance histórico del espíritu, Schopenhauer miraba alrededor y contemplaba un mundo rebosante de sufrimiento insensato y crueldad absurda. En 1818, con apenas 30 años, Schopenhauer publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación. El libro, que pasaría décadas siendo ignorado por el establishment filosófico, presenta una visión revolucionaria que divide la realidad en dos aspectos: el mundo como representación, el fenómeno kantiano, lo que nos aparece, y el mundo como voluntad, el noumeno, la cosa en sí, la realidad subyacente. ¿Y qué es esta voluntad que Schopenhauer describe como la esencia íntima de toda realidad? No es el acto consciente de elección que asociamos habitualmente con la palabra voluntad, sino una fuerza ciega, inconsciente e insaciable que impulsa toda existencia. Es un ímpetu infatigable que se manifiesta en todas las formas de la naturaleza, desde la gravedad que atrae los cuerpos celestiales hasta los instintos que gobiernan el comportamiento animal, desde las fuerzas químicas hasta los deseos humanos. Esta voluntad, argumenta Schopenhauer, es fundamentalmente irracional. No tiene propósito
ni meta final, simplemente es un querer vivir perpetuo que nunca puede alcanzar satisfacción duradera. ¿No explica esto la naturaleza esencialmente frustrada de la existencia humana? ¿No ilumina el hecho de que cada satisfacción lograda sea meramente temporal, inmediatamente reemplazada por nuevos deseos, nuevas carencias, nuevos sufrimientos? La vida humana, escribe Schopenhauer, oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor surge cuando nuestros deseos no son satisfechos. El aburrimiento cuando carecemos de deseos que nos impulsen. ¿Existe acaso un estado intermedio de felicidad genuina y duradera? Según Schopenhauer, no. La felicidad no es más que la ausencia momentánea de dolor, un breve interludio en el drama continuo del sufrimiento. A diferencia de Leibniz, quien había argumentado que vivimos en el mejor de los mundos posibles, Schopenhauer llegó a la conclusión opuesta. Nuestro mundo es el peor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente malo para causar sufrimiento constante, pero no tan malo como para autodestruirse y acabar con el ciclo de miseria. Es precisamente la cantidad justa de maldad para perpetuar indefinidamente el tormento. Suena excesivamente pesimista. Schopenhauer retaría a cualquiera a mirar sin parpadear la realidad del sufrimiento en el mundo natural. Los animales devoran a otros animales vivos. Enfermedades devastadoras consumen lentamente a sus víctimas. Catástrofes naturales aniquilan indiscriminadamente. Y en el mundo humano, a estos horrores naturales se añaden las crueldades conscientes que los humanos infligen a otros humanos y a otras criaturas. La historia humana, vista sin ilusiones consoladoras, no se revela como un catálogo interminable de guerras, opresiones, torturas y masacres. Si este es el diagnóstico schopenhaueriano de la condición humana, ¿existe alguna posibilidad de escape? El filósofo propone dos caminos de liberación: la contemplación estética y la negación de la voluntad. En la experiencia estética, especialmente en la música, podemos momentáneamente trascender nuestra individualidad y los deseos asociados a ella, experimentando un estado temporal de paz. Pero la verdadera liberación solo llega con la negación consciente de la voluntad de vivir, un estado de desapego radical similar al nirvana budista. ¿No es fascinante que este filósofo alemán, embebido en la tradición occidental, encontrara en las tradiciones orientales como el budismo y el hinduismo los paralelos más cercanos a su propio pensamiento? Schopenhauer mismo reconoció esta afinidad, convirtiéndose en uno de los primeros puentes filosóficos entre el pensamiento oriental y occidental. La crítica al cristianismo. Si la voluntad ciega e insaciable es la esencia de toda realidad y el sufrimiento es la condición inevitable de la existencia, ¿qué lugar queda para un Dios benevolente que crea un mundo bueno? ¿Cómo sostener la idea cristiana de un cosmos diseñado por un creador amoroso cuando ese mismo cosmos parece estructuralmente inclinado hacia el sufrimiento? La crítica de Schopenhauer al cristianismo es multifacética y penetrante. El filósofo comienza reconociendo que todas las religiones surgen como respuestas a la conciencia humana de la muerte y el sufrimiento. No es natural que los seres humanos, aterrorizados ante su propia finitud, busquen consuelo en historias que prometen continuidad después de la muerte. No es comprensible que, confrontados con el sufrimiento aparentemente arbitrario, busquen explicaciones que otorguen sentido a ese dolor. Para Schopenhauer, las religiones son formas de metafísica popular, narrativas que permiten a las personas comunes enfrentar las verdades más terribles de la existencia. El cristianismo, en particular, ofrece una metafísica consoladora donde el sufrimiento tiene propósito. La muerte no es definitiva y un Padre Celestial vela amorosamente por sus criaturas. Pero, ¿a qué costo viene este consuelo? Según Schopenhauer, al precio de la verdad. La imagen cristiana del mundo como creación buena de un Dios benevolente choca frontalmente contra la evidencia empírica del sufrimiento omnipresente.
¿Cómo explicar las enfermedades degenerativas, los desastres naturales, las malformaciones congénitas, el ciclo de predador y presa en un mundo supuestamente diseñado por un ser omnipotente y amoroso? La teodicea cristiana, el intento de justificar la bondad divina ante la existencia del mal, le parece a Schopenhauer no solo un fracaso intelectual, sino una ofensa moral. ¿No hay algo profundamente perturbador en afirmar que una niña que sufre de cáncer terminal está experimentando parte de un plan divino perfecto? ¿No es insultante sugerir a padres cuyos hijos han sido masacrados en una guerra que Dios escribe recto con líneas torcidas? Schopenhauer es particularmente mordaz con el optimismo teológico de Leibniz y otros pensadores cristianos que argumentan que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿El mejor para quién?, preguntaría Schopenhauer. Ciertamente no para los millones de seres conscientes, cuyas vidas son una lucha constante contra el dolor, el miedo y la carencia. La noción misma de un Dios personal, una entidad consciente que decide crear el mundo, se torna problemática bajo la lupa schopenhaueriana. ¿Qué tipo de ser crearía conscientemente un mundo donde el sufrimiento es la norma? ¿O Dios quiso crear todo este sufrimiento, lo que lo haría malévolo, o no pudo evitarlo, lo que limitaría su omnipotencia? La famosa tríada de omnipotencia, omnisciencia y bondad divina parece desmoronarse ante la realidad del sufrimiento universal. Además, no es antropomórfico en extremo imaginar a la realidad última del universo como una especie de persona consciente, con voluntad e intelecto similares a los humanos. Schopenhauer considera que esta personificación de lo absoluto es un vestigio de etapas primitivas del pensamiento humano, incompatible con una comprensión filosófica madura. El dogmatismo religioso recibe críticas particularmente severas. El cristianismo histórico, con su imposición de doctrinas mediante la autoridad y no mediante la razón, ha obstaculizado, según Schopenhauer, el libre desarrollo del pensamiento. ¿Cuántos siglos de progreso intelectual se perdieron debido a la supresión de ideas consideradas heréticas? ¿Cuántos pensadores fueron silenciados, exiliados o ejecutados por atreverse a cuestionar los dogmas establecidos? No es que Schopenhauer fuera un ateísta materialista. De hecho, su filosofía es profundamente metafísica, reconociendo una realidad trascendente más allá del mundo de los fenómenos. Pero esta realidad no es el Dios personal del cristianismo, sino la voluntad impersonal, ciega e irracional, que se manifiesta en todas las formas del ser. La crítica de Schopenhauer al cristianismo va más allá de los aspectos intelectuales para adentrarse en cuestiones éticas. ¿Es verdaderamente moral un sistema que basa la conducta correcta en recompensas futuras, cielo y castigos, infierno? ¿No es esto simplemente egoísmo disfrazado de virtud? El cristianismo, argumenta Schopenhauer, ha corrompido la ética al convertirla en un cálculo de interés propio a largo plazo. A pesar de esta crítica severa, Schopenhauer reconoce en algunos aspectos del cristianismo destellos de una comprensión más profunda. El pecado original, por ejemplo, podría interpretarse como un reconocimiento intuido de la culpabilidad inherente a la existencia misma. ¿No es acaso el simple hecho de existir como individualidad, como manifestación de la voluntad de vivir, ya una forma de caída desde la unidad original? La crucifixión, símbolo central del cristianismo, ¿no es también un potente símbolo del sufrimiento inherente a la existencia y de la redención a través de la negación de los deseos individualistas? En este sentido, Schopenhauer distingue entre un cristianismo exotérico, superficial, dogmático, y uno esotérico, profundo, místico, que se acercaría más a su propia visión. El cristianismo esotérico, ejemplificado en figuras como Meister Eckhart y otros místicos medievales, reconocería que el verdadero reino de Dios no es un lugar futuro, sino un estado de conciencia transformada, liberada del ego individual
y de sus deseos. Puntos de contacto sorprendentes. A pesar del aparente antagonismo entre la filosofía schopenhaueriana y el cristianismo, emergen fascinantes puntos de contacto que sugieren una profunda afinidad subterránea. Es posible que el filósofo del pesimismo y la religión de la esperanza estén, en ciertos niveles, hablando de experiencias humanas similares, aunque las interpreten de manera diferente. El primer punto de contacto radica en el reconocimiento compartido del sufrimiento como condición fundamental de la existencia. El cristianismo, a pesar de su mensaje de esperanza, no niega la realidad del dolor. No describe el Génesis un mundo caído, alejado de su perfección original. No habla el Eclesiastés de la vanidad de toda empresa humana. ¿No presenta el libro de Job el misterio del sufrimiento del justo como una interrogante que trasciende las explicaciones racionales? En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Esta afirmación cristiana sobre la inevitabilidad del sufrimiento en la condición humana actual no está tan lejos del diagnóstico schopenhaueriano. La diferencia radica en la interpretación de este sufrimiento. Para el cristianismo es consecuencia de la caída y será redimido. Para Schopenhauer es constitutivo de la existencia misma. El simbolismo central del cristianismo, Cristo crucificado, es una poderosa representación del sufrimiento. ¿No es revelador que la religión que más ha enfatizado la bondad de la creación coloque en su centro la imagen de un hombre torturado hasta la muerte? Schopenhauer reconoce en este símbolo una intuición profunda. La redención solo viene a través del sufrimiento asumido voluntariamente. Un segundo punto de contacto sorprendente se encuentra en el ideal ascético. El cristianismo, especialmente en sus tradiciones monásticas, ha valorado prácticas como el celibato, el ayuno, la pobreza voluntaria y la mortificación de los deseos carnales. ¿No son estas prácticas formas de negar la voluntad de vivir, de rechazar los apetitos e impulsos que constituyen nuestra individualidad? Los santos cristianos, en su renuncia radical al mundo, ejemplifican lo que Schopenhauer describe como la negación de la voluntad. El filósofo alemán admiraba específicamente a los místicos cristianos medievales como Meister Eckhart, quien hablaba de un desapego radical y de la necesidad de morir para uno mismo para encontrar a Dios. ¿No es este vocabulario místico cristiano sorprendentemente similar al lenguaje schopenhaueriano sobre la negación de la voluntad individual? Un tercer punto de contacto fundamental es la valoración de la compasión como virtud suprema. Para Schopenhauer, la compasión surge cuando reconocemos intuitivamente que la separación entre los seres es ilusoria, que todos somos manifestaciones de la misma voluntad subyacente. Este reconocimiento nos permite identificarnos con el sufrimiento ajeno como si fuera propio. ¿No es esto precisamente lo que el cristianismo expresa en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo? Jesús va incluso más allá, ordenando amar incluso a los enemigos. Esta ética radical de la compasión universal encuentra eco en la ética schopenhaueriana, aunque sus fundamentos metafísicos difieran. Es revelador que Schopenhauer considerara la compasión como la única base auténtica de la moralidad, rechazando tanto el egoísmo como el imperativo categórico kantiano. En esto se acerca más a la ética cristiana del amor que a la ética racionalista de sus contemporáneos filosóficos. Un cuarto punto de contacto asombroso se encuentra en las concepciones de salvación y liberación. El cristianismo promete la salvación del alma, una liberación definitiva del pecado y sus consecuencias. Schopenhauer habla de liberación a través de la negación de la voluntad de vivir. Ambas visiones apuntan a un estado trascendente donde el sufrimiento característico de la existencia ordinaria es superado. ¿No es fascinante que tanto el reino de los cielos cristiano como el estado de negación de la voluntad schopenhaueriano impliquen una transformación radical de la conciencia, una superación de la individualidad centrada en sí misma?
Ambas tradiciones sugieren que nuestra percepción ordinaria de la realidad, centrada en el yo individual y sus deseos, es de alguna manera incompleta o ilusoria. Incluso la noción cristiana de gracia encuentra un paralelo en el pensamiento de Schopenhauer. Para el filósofo, la negación de la voluntad no puede ser alcanzada mediante un acto de voluntad individual, lo que sería paradójico, sino que sobreviene como una especie de gracia, una transformación de la conciencia que no puede ser forzada. ¿No resuena esto con la insistencia cristiana en que la salvación no puede ser ganada mediante obras, sino que viene por gracia divina? Las semejanzas se extienden incluso a la concepción del tiempo y la eternidad. El cristianismo afirma que la vida eterna no es simplemente una extensión indefinida de la vida temporal, sino una forma de existencia cualitativamente diferente, más allá de las limitaciones del tiempo lineal. Schopenhauer, por su parte, habla de cómo la negación de la voluntad permite acceder a un modo de ser que está más allá del tiempo y el espacio, las formas de nuestra percepción ordinaria. ¿Cómo explicar estas convergencias sorprendentes entre visiones aparentemente tan opuestas? Una posibilidad es que tanto Schopenhauer como el cristianismo, a pesar de sus diferencias conceptuales, estén respondiendo a las mismas realidades fundamentales de la experiencia humana. El sufrimiento, la muerte, el anhelo de trascendencia, la experiencia del tiempo, la percepción de unidad más allá de la separación aparente. Otra explicación podría ser la influencia de fuentes comunes. Schopenhauer fue profundamente influenciado por las tradiciones filosóficas y religiosas de la India, especialmente el hinduismo y el budismo. Algunos estudiosos han sugerido que el cristianismo primitivo pudo haber tenido contactos con estas mismas tradiciones orientales. ¿Podría ser que ambas corrientes de pensamiento beban en diferentes grados de fuentes similares? Lo que queda claro es que la oposición entre el pesimismo filosófico y la esperanza cristiana es más compleja y matizada de lo que parece a primera vista. Los puntos de contacto revelan no solo similitudes superficiales, sino profundas afinidades estructurales en la forma de entender la condición humana y sus posibilidades de trascendencia. Estas convergencias inesperadas plantean una pregunta intrigante. ¿Es posible una síntesis entre la lucidez pesimista de Schopenhauer y la esperanza transformadora del cristianismo? ¿Podemos reconocer la realidad fundamental del sufrimiento y al mismo tiempo afirmar la posibilidad de superarlo? ¿Podemos ser pesimistas respecto al mundo, tal como lo experimentamos ordinariamente, y simultáneamente esperanzados sobre las posibilidades de transformación radical de la conciencia? Las raíces del antagonismo. A pesar de los fascinantes puntos de contacto entre Schopenhauer y el cristianismo, persisten diferencias fundamentales que generan un antagonismo profundo. ¿Cuáles son estas raíces que hacen que el filósofo alemán y la tradición cristiana parezcan habitar universos conceptuales irreconciliables? La primera y quizás más crucial diferencia reside en sus visiones contrapuestas sobre la naturaleza humana. El cristianismo afirma el libre albedrío como elemento constitutivo de la persona humana. ¿No es acaso este libre albedrío el que hace posible tanto el pecado como la redención? Sin capacidad de elección, ¿cómo podría existir responsabilidad moral? La tradición cristiana sostiene que los seres humanos, aunque condicionados por el pecado original, conservan la libertad fundamental para elegir entre el bien y el mal, para aceptar o rechazar la gracia divina. Schopenhauer, en cambio, defiende un determinismo riguroso. Para él, la voluntad que se manifiesta en cada individuo no es libre sino determinada. ¿Cómo podría ser de otra manera si somos manifestaciones de una voluntad universal que es ciega e irracional? Lo que experimentamos como libre albedrío es, según el filósofo, simplemente la conciencia de nuestros propios actos de voluntad, no una verdadera libertad de elección. El hombre puede hacer lo que quiere, escribe Schopenhauer, pero no puede querer lo que quiere.
Esta diferencia fundamental sobre la libertad humana conduce a visiones radicalmente distintas de la culpa y la responsabilidad. Para el cristianismo, el pecado es una elección libre, una desviación voluntaria del bien que merece castigo. ¿No se fundamenta toda la historia de la salvación cristiana en esta premisa? Desde la caída de Adán hasta la redención por Cristo, el drama cristiano presupone agentes morales responsables. Para Schopenhauer, en cambio, hablar de culpabilidad moral individual es problemático cuando cada ser está predeterminado por su carácter innato y las circunstancias externas. La voluntad que se manifiesta en cada ser humano es inocente en un sentido metafísico, aunque sus acciones puedan ser terribles. ¿Cómo culpar a un tigre por devorar a su presa? ¿Cómo culpar a un ser humano cuyo carácter y circunstancias lo determinan inevitablemente a actuar como lo hace? Esta divergencia se manifiesta con particular claridad en el problema del mal. El cristianismo ha desarrollado a lo largo de siglos una compleja teodicea para reconciliar la existencia del mal con la bondad divina. No ha argumentado San Agustín que el mal no tiene existencia positiva, sino que es una privación del bien. No han sugerido otros teólogos que Dios permite males menores para posibilitar bienes mayores, o que el mal es consecuencia necesaria del libre albedrío humano. Para Schopenhauer, estos intentos de justificar a Dios son no solo fallidos, sino moralmente reprobables. El mal no es una anomalía en un mundo fundamentalmente bueno, sino la consecuencia inevitable de la naturaleza misma de la voluntad. La voluntad, al manifestarse en innumerables seres individuales con deseos contrapuestos, genera necesariamente conflicto y sufrimiento. ¿No vemos esto claramente en la naturaleza, donde la supervivencia de una especie a menudo requiere la destrucción de otra? ¿No es toda la vida una competencia despiadada por recursos limitados? Si para el cristianismo el mal es un desvío del bien, para Schopenhauer el mal está inscrito en la estructura misma de la realidad. ¿Cómo podría ser de otra manera en un mundo donde la voluntad insaciable se fragmenta en innumerables seres que luchan entre sí por su existencia? Las concepciones del tiempo y la eternidad constituyen otro punto fundamental de divergencia. El cristianismo tiene una visión lineal y teleológica de la historia, desde la creación hasta la parusía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia humana se despliega hacia una consumación final. ¿No es esta direccionalidad la que da sentido al sufrimiento humano? El dolor presente será redimido en un futuro escatológico donde Dios enjugará toda lágrima. La visión schopenhaueriana, en contraste, es fundamentalmente cíclica. La voluntad no evoluciona ni progresa, simplemente se manifiesta eternamente en formas similares. No vemos en la naturaleza cómo cada generación repite los mismos patrones de nacimiento, lucha, reproducción y muerte. Para Schopenhauer, la noción de un progreso histórico significativo es una ilusión. Solo existe la repetición eterna de los mismos dramas con diferentes actores. Esta diferencia se refleja en sus respectivas nociones de salvación. El cristianismo promete un juicio final, donde los buenos serán recompensados y los malvados castigados. ¿No implica esto una culminación moral del cosmos, un punto donde la justicia finalmente triunfa sobre la injusticia? La escatología cristiana afirma que la historia tiene un sentido moral último que será revelado al final de los tiempos. Schopenhauer rechaza esta idea de un juicio moral cósmico. Para él, la liberación no viene al final de la historia, sino fuera del tiempo histórico, a través de la negación de la voluntad individual. No es una recompensa por acciones virtuosas, sino una trascendencia de todo el ciclo de acción y reacción. ¿No se acerca esto más a las concepciones orientales del karma y la liberación que a la escatología cristiana? Finalmente, sus concepciones del cuerpo y el alma divergen significativamente. El cristianismo tradicional ha mantenido un cierto dualismo. El ser humano es cuerpo y alma, con esta última considerada frecuentemente como la parte más esencial y duradera. No promete el cristianismo la resurrección de los cuerpos, afirmando así el valor último incluso de nuestra corporalidad.
La metafísica de Schopenhauer es más compleja. El cuerpo no es algo separado de la voluntad, sino su objetivación, su manifestación en el mundo fenoménico. El cuerpo es la voluntad hecha visible, tangible. No hay un alma inmortal separada del cuerpo. Lo que puede trascender la muerte individual es solo la voluntad en su aspecto universal e impersonal. ¿No es esta una visión más monista que dualista, más cercana a ciertas tradiciones orientales que al cristianismo tradicional? Estas divergencias fundamentales explican por qué, a pesar de los puntos de contacto, Schopenhauer y el cristianismo parecen representar visiones del mundo incompatibles. ¿Es posible tender puentes entre estas visiones antagónicas? ¿O estamos ante un abismo insalvable entre dos maneras radicalmente diferentes de interpretar la existencia humana? El Schopenhauer y el Jesús histórico. Entre las posturas más fascinantes y quizás sorprendentes de Schopenhauer se encuentra su admiración por la figura de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que el filósofo que tanto criticó al cristianismo institucional expresara tal respeto por su fundador? ¿Qué vio Schopenhauer en Jesús que le pareció compatible con su propia filosofía? La clave está en la distinción que Schopenhauer establece entre el Jesús histórico y el Cristo teológico. Para el filósofo alemán, Jesús fue esencialmente un asceta y un maestro moral cuyas enseñanzas originales fueron posteriormente distorsionadas por la teología dogmática. ¿No encontramos acaso en los evangelios a un hombre que predicaba el desprendimiento de los bienes materiales, el amor universal más allá de las fronteras tribales y la superación del egoísmo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, dice Jesús en los evangelios. ¿No resuena esta afirmación con la visión schopenhaueriana de que la voluntad de vivir, manifestada en deseos insaciables de posesión y poder, es la fuente del sufrimiento? Cuando Jesús aconseja no afanarse por el mañana y observar cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan, ¿no está promoviendo una actitud de desapego similar a la que Schopenhauer considera necesaria para la liberación? El Sermón de la Montaña, con sus bienaventuranzas, recibe especial atención de Schopenhauer. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Estas afirmaciones parecen valorar precisamente aquellas actitudes que implican una renuncia a la afirmación agresiva de la voluntad individual. ¿No está Jesús, en cierto sentido, elogiando a quienes han comenzado el camino hacia la negación de la voluntad? La exhortación de Jesús a amar al enemigo representa para Schopenhauer la quinta esencia de la ética de la compasión. ¿Qué significa amar al enemigo sino reconocer que la separación entre el yo y el otro es ilusoria, que bajo la aparente diversidad yace una unidad metafísica? Este reconocimiento intuitivo de la unidad de todos los seres es para Schopenhauer el fundamento de toda moralidad auténtica. Incluso las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos pueden interpretarse en clave schopenhaueriana. Cuando Jesús dice que el reino no viene con advertencia y que está dentro de vosotros, no sugiere que la liberación última no es un evento futuro en un plano cosmológico, sino una transformación interior de la conciencia. Esto se alinearía con la visión de Schopenhauer de que la negación de la voluntad no es un estado que se alcanza a través del tiempo histórico, sino una trascendencia del tiempo mismo. La pobreza voluntaria practicada por Jesús y recomendada a sus seguidores adquiere un significado profundo en la interpretación schopenhaueriana. Al renunciar a las posesiones materiales, Jesús estaba rechazando los objetos habituales del deseo humano, negando así la voluntad de vivir en una de sus manifestaciones más comunes. No es significativo que muchas órdenes monásticas cristianas posteriores hicieran de esta pobreza voluntaria un elemento central de su espiritualidad. La pasión de Cristo, el evento central del cristianismo,
también recibe una interpretación filosófica por parte de Schopenhauer. El sufrimiento de Jesús en la cruz representa para él un símbolo poderoso de la condición humana, el dolor como realidad ineludible de la existencia. Pero más allá de esto, la aceptación voluntaria de este sufrimiento por parte de Jesús simboliza la actitud del sabio que no huye del dolor, sino que lo asume como parte del camino hacia la liberación. ¿Y qué hay de la resurrección? Schopenhauer, como era de esperar, no la interpreta literalmente, sino como una metáfora de la trascendencia posible a través de la negación de la voluntad. La vida eterna, prometida por Jesús, no sería una continuación indefinida de la existencia individual, sino una liberación de los límites de la individualidad, una participación en lo eterno más allá del tiempo y el espacio. Esta reinterpretación filosófica de Jesús no era inusual en la Alemania del siglo XIX. Otros pensadores, como Hegel y más tarde Nietzsche, también ofrecieron sus propias lecturas del fundador del cristianismo. Lo distintivo de Schopenhauer es que ve en Jesús a un aliado implícito en su crítica al optimismo superficial y al materialismo, a un precursor de su ética de la compasión y su aspiración a la trascendencia a través de la negación de la voluntad. Schopenhauer llega incluso a sugerir que el cristianismo primitivo, antes de su institucionalización bajo el Imperio Romano, estaba más cerca de su propia filosofía y de las tradiciones orientales que de la teología dogmática posterior. ¿No es fascinante la tesis de que Jesús pudo haber tenido contacto con ideas orientales, considerando las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con la India en aquella época? Algunos estudiosos modernos han explorado la posibilidad de influencias budistas o hinduistas en el mensaje de Jesús, dando cierta plausibilidad retrospectiva a esta intuición schopenhaueriana. La figura de Jesús emerge así como un punto de reconciliación parcial entre Schopenhauer y el cristianismo. Si bien el filósofo rechaza la teología dogmática construida alrededor de Jesús, encuentra en el nazareno mismo a un espíritu afín, un maestro que intuyó verdades profundas sobre la condición humana y el camino hacia la liberación. ¿No sugiere esto posibilidades de diálogo entre filosofías aparentemente antagónicas cuando se trascienden las formulaciones dogmáticas y se busca la experiencia humana fundamental que las sustenta? Influencias orientales y cristianismo. Una de las contribuciones más significativas de Schopenhauer a la filosofía occidental fue su pionera incorporación del pensamiento oriental, especialmente el hinduismo y el budismo, en su sistema filosófico. ¿Cómo transformó esta apertura a Oriente su comprensión del cristianismo? ¿Qué puentes conceptuales logró tender entre tradiciones aparentemente tan distantes? El encuentro de Schopenhauer con los Upanishads, textos fundamentales del hinduismo, fue descrito por él mismo como uno de los eventos más significativos de su vida intelectual. A través de la traducción latina de Anquetil du Perron, accedió a estas antiguas escrituras que afirmaban la ilusoriedad del mundo fenoménico y la unidad subyacente de toda realidad. ¿No es revelador que Schopenhauer considerara que los Upanishads habían sido la consolación de mi vida y serán la consolación de mi muerte? Este encuentro con el pensamiento oriental proporcionó a Schopenhauer un marco comparativo para evaluar el cristianismo. Lejos de ver las tradiciones orientales y occidentales como irreconciliables, el filósofo percibió profundas similitudes estructurales que sugerían una sabiduría perenne transcultural. ¿No es fascinante que un filósofo educado en la tradición kantiana encontrara mayor afinidad con textos sagrados hindúes que con la teología cristiana de sus contemporáneos? La doctrina hindú del velo de Maya, la ilusión cósmica que oculta la verdadera naturaleza de la realidad, encuentra para Schopenhauer un paralelo en ciertas expresiones del cristianismo, especialmente en los textos sapienciales. ¿No habla el Eclesiastés de la vanidad de vanidades y la futilidad de los esfuerzos humanos? ¿No advierte Jesús contra la acumulación de tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen?
Estos pasajes bíblicos sugieren una percepción de la ilusoriedad de los bienes mundanos que resuena con la noción hindú de Maya. El sufrimiento como resultado del apego constituye otro punto de convergencia fascinante. El budismo enseña que el sufrimiento, dukkha, surge del deseo o anhelo, taña, hacia objetos transitorios. ¿No encontramos un mensaje similar cuando Jesús advierte que quien quiera salvar su vida la perderá? La renuncia cristiana al mundo y sus placeres, especialmente en la tradición monástica, parece basarse en una intuición similar sobre la relación entre deseo y sufrimiento. La diferencia fundamental radica en la respuesta a este sufrimiento. Mientras el budismo propone el desapego y la extinción del deseo, el cristianismo ofrece la trascendencia a través del amor divino. ¿Son estas soluciones realmente tan distintas como parecen? Schopenhauer sugiere que ambas apuntan a una transformación radical de la conciencia que supera el egoísmo fundamental. El concepto de karma en las tradiciones indias plantea interesantes paralelos con las nociones cristianas de justicia divina. El karma establece una causalidad moral en el universo. Cada acción tiene consecuencias inevitables que moldean futuras existencias. ¿No resuena esto con la advertencia bíblica de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? La diferencia crucial es que el karma opera como una ley impersonal del cosmos, mientras que la justicia cristiana emana de un Dios personal. Esta tensión entre lo impersonal y lo personal marca una divergencia fundamental entre el pensamiento oriental asimilado por Schopenhauer y la tradición cristiana. Para las tradiciones indias y para Schopenhauer, la realidad última es impersonal, Brahman, Nirvana, la voluntad. Para el cristianismo es personal, Dios como Padre. ¿Pueden reconciliarse estas visiones aparentemente contradictorias? Algunos místicos cristianos parecen sugerir puntos de contacto. Cuando Meister Eckhart habla de la divinidad más allá de Dios, o cuando la teología apofática describe a Dios en términos de lo que no es más que de lo que es, ¿no se acercan a una concepción que trasciende lo estrictamente personal? Schopenhauer encuentra en estos místicos cristianos intuiciones que se aproximan a la sabiduría oriental. El concepto de nirvana budista y el reino de los cielos cristiano representan otro fascinante punto de comparación. ¿Son realmente tan diferentes como parecen a primera vista? El nirvana se describe a menudo en términos negativos: la extinción del deseo, el cese del sufrimiento, la superación de la ilusión. El reino de los cielos, en cambio, se presenta en términos positivos: plenitud, gozo, comunión con Dios. Sin embargo, Schopenhauer señala que ambos conceptos implican una trascendencia radical del estado ordinario de conciencia y la superación de la individualidad egoísta. ¿No sugieren ambos que nuestra percepción habitual de la realidad es fundamentalmente limitada o distorsionada? ¿No prometen ambos una liberación que va más allá de los confines de la existencia individual tal como la conocemos? La diferencia crucial radica en el destino de la individualidad. El cristianismo tradicional promete la preservación de la identidad personal en la vida eterna. Las tradiciones orientales y Schopenhauer sugieren más bien una disolución de la individualidad en una realidad más amplia. ¿Es esta diferencia insalvable o podría entenderse la vida eterna cristiana como una transformación tan radical de la conciencia que trasciende nuestros conceptos actuales de individualidad, sin por ello implicar su completa disolución? Schopenhauer fue particularmente receptivo a los aspectos del cristianismo que podían interpretarse en clave más cercana a las tradiciones orientales. Los místicos cristianos, con su énfasis en la unión con Dios más allá de las categorías racionales, le parecían más profundos que los teólogos sistemáticos. No es significativo que muchos místicos cristianos hayan sido considerados sospechosos de herejía por la ortodoxia de su tiempo, precisamente por su aparente disolución de los límites entre lo humano y lo divino. El concepto de nada
en el misticismo cristiano, le pareció a Schopenhauer especialmente revelador. Cuando San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma y del vaciamiento necesario para la unión con Dios, ¿no resuena esto con la noción budista de vaciedad, sunyata, y con la propia concepción schopenhaueriana de la negación de la voluntad? Todos estos conceptos apuntan a un vaciamiento de las estructuras egoicas como condición para una experiencia más profunda de la realidad. Podría ser que más allá de las diferencias doctrinales, cristianismo y tradiciones orientales estén apuntando a experiencias humanas fundamentales similares. Schopenhauer sugiere que sí, que bajo la diversidad de expresiones conceptuales y simbólicas subyace una sabiduría perenne, accesible a todas las grandes tradiciones espirituales. Esta intuición ha sido enormemente influyente en el diálogo interreligioso posterior, especialmente en figuras como Thomas Merton, que buscaron puntos de contacto entre el cristianismo y el budismo zen. La visión de Schopenhauer de una sabiduría universal subyacente a las diversas tradiciones religiosas contrasta con el exclusivismo que a menudo ha caracterizado al cristianismo institucional. ¿No es esta apertura a la verdad, donde quiera que se encuentre, un desafío constructivo para el diálogo interreligioso contemporáneo? ¿No sugiere la posibilidad de un encuentro más allá de las formulaciones dogmáticas, centrado en la experiencia humana del sufrimiento y la búsqueda de trascendencia? El legado del enfrentamiento. ¿Qué ocurre cuando las ideas de un filósofo sacuden los cimientos de una religión milenaria? ¿Es posible que de este choque intelectual surjan nuevas formas de entender nuestra existencia? El enfrentamiento entre el pesimismo schopenhaueriano y la esperanza cristiana dejó huellas profundas en el pensamiento occidental, marcando un antes y un después en la forma de contemplar la religión, el sufrimiento y el sentido de la vida. Nietzsche, como heredero de la polémica Friedrich Nietzsche, discípulo rebelde de Schopenhauer, llevaría la crítica al cristianismo a niveles nunca antes vistos. ¿Podríamos comprender la filosofía del martillo sin el pesimismo que la precedió? Difícilmente. Nietzsche no solo heredó la desconfianza hacia la religión cristiana, sino que la transformó en una ofensiva frontal contra todos sus valores. Si para Schopenhauer el cristianismo representaba una forma ingenua pero comprensible de enfrentar el dolor existencial, para Nietzsche constituía una moral de esclavos, una negación de la vida que debía ser superada. El famoso Dios ha muerto nietzscheano no es más que la consecuencia extrema del cuestionamiento iniciado por su mentor. ¿Y qué propuso en su lugar? Un superhombre capaz de crear sus propios valores, liberado del peso de la moral cristiana y la compasión schopenhaueriana. La transmutación de valores nietzscheana debe entenderse como respuesta tanto al cristianismo como al pesimismo. ¿No resulta fascinante cómo el ataque al cristianismo terminó también en una crítica al propio Schopenhauer? Para Nietzsche, el pesimismo de su maestro aún conservaba elementos cristianos: la valoración de la compasión, la negación de la voluntad, el ideal ascético. ¿No era esto, acaso, una forma más de nihilismo? El cristianismo, en palabras de Nietzsche, no era más que platonismo para el pueblo, una metafísica simplificada para las masas. Esta caracterización brutal refleja la radicalización de una crítica iniciada por Schopenhauer, pero llevada a extremos que el filósofo de Danzig jamás habría aprobado. La teología después de Schopenhauer. ¿Cómo podía la teología cristiana permanecer indiferente ante el desafío planteado por el pesimismo filosófico? Imposible. La crítica schopenhaueriana penetró en el pensamiento teológico, provocando transformaciones profundas que aún hoy resuenan en los seminarios y universidades. La teología de la cruz, que enfatiza el sufrimiento divino en la persona de Cristo, encontró nuevos significados a la luz del pesimismo. ¿No es acaso el Dios crucificado un reconocimiento divino del carácter doloroso de la existencia? La imagen de un Dios que sufre con su creación ofrece un contrapunto poderoso a la acusación
de que el cristianismo ignora la realidad del sufrimiento. Teólogos como Jürgen Moltmann desarrollaron una teodicea que ya no pretendía justificar el mal abstractamente, sino que ubicaba a Dios mismo en el centro del sufrimiento. ¿Puede haber mayor respuesta al pesimismo que un Dios que no observa el dolor desde la distancia, sino que lo experimenta en carne propia? La teología contemporánea del sufrimiento divino es impensable sin el desafío planteado por Schopenhauer. Otros pensadores religiosos, como Paul Tillich, intentaron reconciliar la crítica filosófica con una fe renovada. ¿No es el Dios, más allá de Dios, de Tillich, un intento de preservar lo esencial de la experiencia religiosa mientras se abandonan las representaciones antropomórficas que tanto irritaban a Schopenhauer? La teología existencial surgió precisamente como una forma de tomar en serio la crítica filosófica sin abandonar la búsqueda de trascendencia. Existencialismo cristiano y ateísmo. El terremoto provocado por el enfrentamiento entre Schopenhauer y el cristianismo dio origen a nuevas formas de entender la fe y la existencia. ¿Podríamos imaginar a Kierkegaard sin este contexto? El existencialismo cristiano puede verse como un intento de responder al desafío del pesimismo desde la autenticidad de la experiencia religiosa individual. ¿Y qué decir del existencialismo ateo de Camus y Sartre? ¿No es acaso la pregunta por el sentido en un universo absurdo una reformulación de la tensión entre el pesimismo schopenhaueriano y la esperanza cristiana? La náusea existencial, el reconocimiento del absurdo, la libertad radical como condena. Todos estos temas emergen del campo de batalla donde chocaron la voluntad ciega y el Dios personal. La cuestión fundamental permanece: ¿cómo encontrar sentido en un mundo marcado por el sufrimiento? El cristianismo ofrece una respuesta trascendente. Schopenhauer, una resignación lúcida. El existencialismo cristiano busca una tercera vía, el salto de fe como decisión auténtica frente al abismo. Y el ateísmo existencial, la creación de sentido en un universo que no lo ofrece por sí mismo. La autenticidad versus la consolación se convirtió en el nuevo eje del debate. ¿Es preferible una verdad dolorosa o una ilusión reconfortante? O quizás la dicotomía misma es falsa y la verdad profunda contiene en sí tanto el reconocimiento del dolor como la posibilidad de trascenderlo. Secularización y cultura contemporánea. La cultura occidental moderna no puede entenderse sin esta confrontación fundamental. ¿No vivimos acaso en una sociedad post-cristiana donde los valores religiosos persisten en formas secularizadas? ¿No es nuestra sensibilidad ante el sufrimiento global un legado tanto del cristianismo como de la ética de la compasión schopenhaueriana? El desencantamiento del mundo, del que hablaba Weber, encuentra en Schopenhauer uno de sus principales artífices. Al despojar al universo de intencionalidad y propósito divino, el filósofo contribuyó decisivamente a la secularización del pensamiento occidental. Pero ¿esto significó realmente el fin de lo sagrado o simplemente su transformación? El vacío existencial que caracteriza a tantas manifestaciones de nuestra cultura puede interpretarse como el legado de este duelo filosófico. El ser humano contemporáneo habita un espacio intermedio. Ya no puede creer ingenuamente en las promesas religiosas tradicionales, pero tampoco logra acomodarse al pesimismo radical. ¿No es esta tensión irresuelta la que alimenta tanto la búsqueda espiritual posmoderna como la ansiedad existencial de nuestro tiempo? La moral contemporánea, despojada progresivamente de sus fundamentos teológicos, encuentra en la compasión schopenhaueriana uno de sus últimos anclajes. ¿No resulta revelador que sociedades cada vez más secularizadas mantengan como valor fundamental el alivio del sufrimiento ajeno? La ética del cuidado, la preocupación por los derechos de los animales, incluso ciertas formas de activismo social pueden rastrearse hasta esta fusión paradójica entre la compasión cristiana y su reinterpretación filosófica en Schopenhauer. Reinterpretaciones contemporáneas.
En pleno siglo XXI, el duelo entre el pesimismo filosófico y la esperanza religiosa cobra nuevas dimensiones. ¿Cómo interpretar este enfrentamiento clásico a la luz de nuestras crisis actuales? ¿Qué pueden decirnos Schopenhauer y el cristianismo sobre un mundo amenazado por el cambio climático, la desigualdad galopante y la alienación tecnológica? Y Schopenhauer en el siglo XXI. El interés renovado por Schopenhauer entre los filósofos contemporáneos no es casualidad. ¿No resulta su pesimismo sorprendentemente adecuado para un tiempo de crisis planetaria? Su crítica al optimismo ingenuo resuena con particular fuerza cuando enfrentamos el posible colapso ecológico de nuestro planeta. No fue él quien desenmascaró la ilusión del progreso indefinido. La voluntad insaciable que Schopenhauer identificó como raíz del sufrimiento encuentra su expresión contemporánea en el capitalismo global. ¿No es el sistema económico actual, con su lógica de crecimiento perpetuo y deseos infinitos, la manifestación colectiva perfecta de esa voluntad ciega y devoradora? El consumismo moderno, con su promesa de satisfacción siempre postergada, parece confirmar el diagnóstico schopenhaueriano. Queremos, obtenemos, nos aburrimos y volvemos a querer. Filósofos como Peter Singer han recuperado la ética de la compasión schopenhaueriana para fundamentar nuevas formas de responsabilidad global. ¿No es la extensión del círculo moral a todos los seres sintientes una aplicación directa de los principios éticos de Schopenhauer? El antiespecismo contemporáneo, la preocupación por el sufrimiento animal, incluso ciertas formas de ambientalismo, pueden rastrearse hasta su ética de la compasión universal. ¿Y qué decir de la psicología contemporánea? Las terapias de aceptación y compromiso, la atención plena basada en mindfulness, incluso ciertos aspectos del psicoanálisis contemporáneo pueden verse como respuestas prácticas al problema schopenhaueriano del sufrimiento inherente a la existencia. La idea de que la felicidad no consiste en la satisfacción de deseos, sino en la moderación de los mismos, es hoy central en muchas escuelas terapéuticas. El cristianismo post-secular. ¿Ha muerto realmente Dios en la cultura occidental? La respuesta es compleja. Más que una simple desaparición de lo religioso, presenciamos su transformación profunda. El cristianismo ha sobrevivido al embate crítico, pero emergen de él formas nuevas y sorprendentes de vivir la fe. La teología cristiana contemporánea ha dejado atrás, en gran medida, las defensas dogmáticas para enfocarse en la experiencia vivida de la fe. ¿No es esto una respuesta indirecta al desafío schopenhaueriano? Al enfatizar la transformación existencial sobre la creencia doctrinal, muchos teólogos actuales reorientan el cristianismo hacia dimensiones que el propio Schopenhauer podría haber apreciado. El declive del teísmo tradicional ha dado paso a teologías más complejas, teología del proceso, teología de la liberación, teologías feministas y decoloniales. ¿No representan estas nuevas formas teológicas intentos de preservar la esencia transformadora del cristianismo mientras se abandonan los elementos dogmáticos que Schopenhauer criticó con tanta agudeza? La imagen de un Dios que sufre con su creación, que no domina, sino que acompaña, que no impone, sino que invita, responde indirectamente a muchas de las objeciones filosóficas. Los diálogos interreligiosos entre cristianismo y budismo, inspirados en parte por las observaciones de Schopenhauer sobre sus semejanzas, han florecido en las últimas décadas. ¿No resulta fascinante que tradiciones aparentemente tan distantes encuentren puntos de convergencia precisamente en los aspectos que Schopenhauer valoraba? La compasión universal, el reconocimiento del sufrimiento como realidad fundamental, la superación del egoísmo. Figuras como Thomas Merton o Enomiya Lassalle ejemplifican esta fecundación cruzada entre tradiciones espirituales. Ética de la compasión para el mundo actual. En un planeta herido por múltiples crisis, la ética de la compasión cobra una relevancia renovada.
No necesitamos urgentemente una sensibilidad moral que reconozca nuestra unidad fundamental con todos los seres sufrientes. Tanto el pesimismo schopenhaueriano como el amor cristiano al prójimo coinciden en este punto crucial. El sufrimiento del otro nos concierne directamente. ¿Cómo aplicar esta ética de la compasión a problemas como la crisis climática, la desigualdad económica o la violencia estructural? La perspectiva schopenhaueriana nos recuerda que todas estas crisis tienen una raíz común: la voluntad insaciable manifestada colectivamente. La visión cristiana nos invita a una transformación radical de nuestras relaciones con los demás y con la creación misma. ¿No son ambas perspectivas necesarias para una respuesta integral? La justicia climática, el comercio justo, la economía del bien común, las comunidades sostenibles. ¿No son estos movimientos contemporáneos intentos de encarnar una ética de la compasión en estructuras sociales concretas? A su manera, cada uno de ellos responde al desafío dual planteado por el pesimismo filosófico y la esperanza religiosa: reconocer la realidad del sufrimiento mientras trabajamos por su transformación. Los nuevos movimientos sociales han redescubierto la fuerza política de la compasión. No es significativo que muchos de ellos combinen elementos de crítica radical con prácticas de cuidado mutuo. Desde los zapatistas hasta Extinction Rebellion, desde las teologías de la liberación hasta el ecofeminismo, presenciamos intentos de articular una respuesta que no sea ni la resignación pesimista ni el optimismo ingenuo, sino una tercera vía: la compasión activa y transformadora. Más allá del duelo, síntesis posibles. ¿Es posible superar la oposición histórica entre el pesimismo schopenhaueriano y la esperanza cristiana? Algunos pensadores contemporáneos exploran precisamente esta posibilidad. ¿No podríamos concebir un cristianismo que incorpore la lucidez pesimista o un pesimismo iluminado por la esperanza? Filósofos como Simone Weil o María Zambrano han transitado estos territorios fronterizos. ¿No es la gravedad y la gracia weiliana un intento de reconocer simultáneamente el peso del sufrimiento y la posibilidad de trascenderlo? ¿No representa la razón poética zambraniana una forma de conocimiento que integra tanto la conciencia del dolor como la apertura a lo sagrado? El reconocimiento lúcido del sufrimiento podría ser, paradójicamente, el punto de partida para una espiritualidad renovada. No es precisamente el encuentro con el sufrimiento propio y ajeno lo que rompe la ilusión de separación y nos abre a dimensiones más profundas de la realidad. Tanto el místico cristiano como el sabio pesimista coinciden en este punto. La verdad comienza con el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad fundamental. ¿Y si el verdadero legado de este duelo fuera precisamente la posibilidad del diálogo entre perspectivas aparentemente irreconciliables? Más que una victoria definitiva de una posición sobre otra, quizás el fruto más valioso de este enfrentamiento sea la tensión creativa entre ambas visiones. Una que nos recuerda la realidad ineludible del sufrimiento y otra que nos invita a transformarlo mediante el amor. ¿Quién ganó realmente el duelo entre Schopenhauer y el cristianismo? Nadie y todos. Lo que presenciamos no fue tanto una victoria como una transformación profunda de ambos contendientes. El pesimismo filosófico y la esperanza religiosa emergieron de este encuentro enriquecidos, cuestionados y, en cierta medida, transfigurados. El pesimismo de Schopenhauer nos recuerda una verdad que ninguna religión honesta puede ignorar. El sufrimiento es una realidad fundamental de la existencia. Ningún optimismo ingenuo, ninguna teodicea simplista puede borrar esta verdad esencial. El mérito del filósofo alemán consiste precisamente en su negativa a endulzar lo amargo, en su coraje para mirar directamente al abismo del dolor universal. Por otro lado, la esperanza cristiana señala una posibilidad que ningún pesimismo coherente puede negar completamente: la transformación del sufrimiento a través del amor. La cruz,
ese símbolo central del cristianismo, no representa una negación del dolor, sino su transfiguración. No es significativo que el símbolo cristiano por excelencia sea un instrumento de tortura convertido en signo de redención. En nuestra época marcada simultáneamente por crisis globales y posibilidades inéditas de solidaridad planetaria, necesitamos tanto del pesimismo lúcido como de la esperanza transformadora. ¿No son ambas perspectivas necesarias para navegar un tiempo de colapsos y renacimientos? El mundo contemporáneo, con su mezcla desconcertante de maravillas tecnológicas y abismos de sufrimiento, parece dar la razón simultáneamente a Schopenhauer y al cristianismo. Por un lado, la voluntad insaciable sigue generando deseos infinitos que ningún progreso material puede satisfacer. Por otro, gestos de amor y solidaridad siguen irrumpiendo en la historia, transformando lo que parecía inmutable. ¿No es esta tensión irresuelta la que caracteriza nuestra condición humana? Tal vez la sabiduría no consista en elegir definitivamente entre el pesimismo filosófico y la esperanza religiosa, sino en habitar creativamente la tensión entre ambos. Como seres limitados pero conscientes, estamos condenados a conocer el sufrimiento y al mismo tiempo dotados de la capacidad para transformarlo mediante el amor y la compasión. El paraíso intelectual quedó ciertamente sacudido por este duelo histórico, pero de sus grietas emergieron nuevas posibilidades de comprensión de la condición humana, más profundas, más complejas y quizás, paradójicamente, más verdaderas. En un mundo fracturado por múltiples crisis, esta sabiduría que reconoce tanto la realidad del sufrimiento como la posibilidad de su transformación podría ser nuestra guía más confiable hacia un futuro digno de ser vivido.